la grabación. Gracias. Y bueno, en primer lugar, daros la bienvenida. Espero que estéis todos bien, o bien en casa, teletrabajando, o bien en vuestras oficinas. Me vais a aprovechar y os voy a, bueno, me permito tutearos a todos, permitidme esta confianza. Y en primer lugar me presento, mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del Grupo Integra y dentro de lo que sería nuestro área de desarrollo software y donde, bueno, pues donde abordamos todo lo que serían proyectos de Business Intelligence, principalmente con Power BI como plataforma de datos, y aquí es donde queremos un poquito contaros las ventajas de esta herramienta. Me acompañará también en el webinar mi compañero Juan Ignacio Martínez. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Juan Ignacio está aquí, buenos días. Espero que todos estéis bien y bueno, que os podamos entretener y a la vez ilustrar con el seminario que nos va a presentar Iván. Muy Gracias, bien. Iván. Lo dicho, como siempre, bueno, recordar como lo que he comentado previamente, el webinar se va a grabar, con lo cual si tenéis algún tipo de problema pues con la audición o con la visualización del mismo, no os preocupéis, os podremos hacer llegar la grabación del mismo y la presentación que haremos. Vamos a hacer una primera parte de presentación y luego una parte demo, ¿de acuerdo? Y bueno, y también como te comentamos, lo que es la zona de, si tenéis algún tipo de problema, nos lo podéis indicar en la zona del chat de la herramienta de GoToWebinar, y activaremos también la zona de preguntas para que si tenéis algún tipo de pregunta, pues como no podemos abrir el micro a todo el mundo y tenemos una hora de tiempo y queremos condensar mucha información, bueno, os animo a que durante el transcurso del webinar podáis indicarnos todas las preguntas que queráis. Si nos da tiempo en los últimos 5 minutos, intentaremos contestar alguna de ellas, y si no, nuestro compromiso es que nos lo mandáis por correo. Bueno, primero, si la dejáis ya puesta en la herramienta de preguntas, ya quede reflejado y os contestaremos. Y si posteriormente a este webinar tenéis alguna pregunta que se os ocurra, tenéis nuestros correos y nos tenéis a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hecho esta primera parte, bueno, tampoco, como estamos en una hora de tiempo, tampoco quiero hacer mucha presentación comercial. Creo que ya, bueno, pues, algunos de los que estáis ya nos conocéis. Simplemente para los que no nos conozcáis, simplemente lanzaros de 2 mensajes. Aquí nos somos una consultora tecnológica que estamos unas 600 personas en toda España, muy focalizados en lo que sería consultoría tecnológica y estrategia. Bueno, y dentro de lo que serían, bueno, tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Alicante, Ámsterdam, como vemos aquí, y sobre todo un poco nuestro mensaje es que dentro de lo que serían todas las líneas del grupo en el que estamos, en EFOR tenemos una serie de líneas de actuación, somos partners de Microsoft en distintas líneas, y en concreto dentro de lo que sería el área de soluciones software, que aquí es donde estamos, pues, tanto Juan como yo, como personas de expansión de negocio, tenemos una línea muy potente en lo que sería todo lo que serían proyectos de Business Intelligence con Power BI. Aquí, pues bueno, somos uno de los principales partners de Microsoft en este área y bueno, tenemos un equipo de unas 20 y tantas personas que se dedican solo a este tipo de proyectos. Y bueno, hemos ido desde hace ya 10 años trabajando con Power BI y hemos ido siguiendo con ellos la evolución del producto y en qué se ha convertido, ¿no?, en la herramienta líder. Entonces, bueno, no quiero hacer ya más presentación para que no se me coma más el tiempo. Si tenéis alguna inquietud o curiosidad más por saber quiénes somos o qué tipos de servicios hacemos, pues bueno, tenéis ahí nuestros contactos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, evidentemente, de datos, de cuadros de mando y de cómo hacer que esos datos que tenemos en nuestras organizaciones, pues muchas veces, bueno, pues desperdigados por las distintas orígenes de datos, tanto internos como externos de nuestra organización, tenemos que ver de qué forma lo podemos transformar, ¿no?, en información y sobre todo en información útil para a partir de allí poder analizar eso y tomar decisiones, ¿no? Porque de eso es de lo que va esto, de poder tener una plataforma que nos permita consolidar esta información en datos, estos datos en información útil para tomar decisiones, ¿no? Dentro de todas las posibilidades de analítica que podemos tener hoy en día, tenemos pues distintas líneas de actuación, ¿no? Podemos plantear proyectos más orientados a lo que sería el Business Intelligence, vamos a decir, tradicional, en el cual, bueno, pues tenemos
pues un análisis descriptivo de la información que tenemos, tanto histórica como actual de nuestra empresa, y podemos hacer pues una serie de cuadros de mando, informes, reports, dashboards y tomar decisiones en base a ello, ¿no? Si eso lo planteamos como un proyecto en el cual tenemos ya muchísima más información, completamente además en algunos casos de distinto tipo, ya no solo información, vamos a decir datos estructurados, sino datos incluso no estructurados, y además lo juntamos con técnicas de analítica avanzada que nos permiten hacer esa búsqueda de modelos predictivos y de patrones de comportamiento, podemos hacer otro tipo de proyectos más de valor de analítica avanzada, ¿no? Incluso en algún otro caso se pueden plantear proyectos de analítica más orientados a optimización de procesos, ¿no? Con Power BI una de las cosas interesantes es que, como veréis, vamos a poder impactar en proyectos tanto de analítica, vamos a decir, tradicional o de Business Intelligence, como incluso proyectos ligados a un proyecto de Big Data o de analítica avanzada, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues es importante que lo sepáis, ¿no? Bueno, al final el mensaje o el título del webinar, ¿no? Es que, bueno, pues que sigue siendo Power BI otra vez, por creo que es quinto o sexto año consecutivo, la herramienta líder en el sector. Y bueno, no lo digo yo, sino que lo dicen que también, ¿no? Pero bueno, yo a lo mejor tengo ahí un poco la visión sesgada, ¿no? Pero lo dicen al final, bueno, pues empresas de consultoría o de auditoría, como puede ser Gartner o como puede ser Forrester, que se dedican a analizar este tipo de herramientas y que van sacando, pues, cada año informes de las distintas herramientas que hay. En este caso, os pongo el resumen, que además ha sido, ya os digo, o sea, esto es de hace 2 semanas, mediados de febrero de este año, y este cuadrante lo que indica es el análisis que ha hecho de todas las herramientas o las principales herramientas de analítica de datos, de Business Intelligence, y cómo están con respecto al resto y a la competencia, ¿no? Lo mejor es estar lo más a la derecha y lo más arriba posible en el sector de los líderes, y como veis, pues estamos, o sea, Microsoft junto con Tableau y ClickView, pues están en este segmento. Desde hace ya varios años, Microsoft sigue estando posicionada como líder y cada vez más destacada de las otras plataformas como Tableau y ClickView. Se basa para hacer estos informes pues en un montón de métricas que mide, pues tanto bueno, pues de plataforma, de fabricante, de partners, de tipos de licencia, bueno, pues de integraciones con otros sistemas. Bueno, pues hay un montón de variables que mide en cada una de las plataformas, y eso lo que le permite es catalogar cada una de ellas y posicionarlas, ¿no? Bueno, por si no conocíais Power BI, al final os hago una pequeña presentación para luego pasar a una parte demo para que veáis las principales características, ¿no? En primer lugar, deciros que Power BI no es un único producto, sino que es una plataforma, es un conjunto de herramientas que lo que nos va a permitir es conectarnos a un montón de orígenes de datos, tanto datos internos de nuestra organización, datos externos de nuestra organización, para a partir de allí poder extraer y transformar esa información, modelizarla, crear relaciones, crear medidas, crear jerarquías, para poder hacer un análisis mucho más profundo y detallado de estos datos. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Pues creando cuadros de mando visuales, para que además vamos a poder bueno, pues compartir con otras personas de nuestra organización, tanto personas internas como externas, a través o bien de un entorno web, o bien importando esos cuadros de mando en aplicaciones externas, o bien incluso en apps que hay habilitadas en dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Todo ello, evidentemente, con un planteamiento de gobernanza, de seguridad y del dato y de escalabilidad que nos permite garantizar, pues, que el análisis de estos datos es un análisis seguro y que no va a haber ningún tipo de problema con lo que sería este análisis, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, va de esto, va de analizar datos, ¿no? De visualizarlos y de ver cómo podemos pues crear cuadros de mando visuales, ¿no? Una de las principales diferencias de Power BI con respecto a las herramientas tradicionales, al final es que lo ponemos un poquito en esta gráfica, ¿no? Al final, las grandes herramientas que había históricamente de Business Intelligence eran herramientas muy caras, que necesitaban de un partner para poderlo implantar, que además estaban planteados como un proyecto faraónico en el que toda la organización estaba involucrada. Había muchas veces que no llegaba a buen puerto, ni siquiera llegaban a implantarse. Siempre que querías un cambio tenías que, hasta cierto punto, morir a que el partner te hiciese ese desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Por contra, las herramientas actuales de autoconsumo, pues, tanto Power BI como, bueno, pues,
Tableau, ClickView también o ClickSense, están más orientados vamos a decir, a proyectos de autoconsumo, ¿no? En el cual, más orientado a una herramienta, vamos a decir, ofimática, personas de un nivel técnico mucho menor, de menos nivel técnico que las que serían necesarias para un proyecto, vamos a decir, de una herramienta de BI tradicional, vamos a poder implantar este tipo de proyectos, de creación de cuadros de mando. Son proyectos mucho más económicos, porque son licencias, pues como veréis luego, mucho más reducidas, y podemos ir creciendo, porque además lo bueno es que estas plataformas al final permiten hacer incluso todo un despliegue muy potente en lo que sería nuestra propia organización, ¿no? Entonces, lo primero de todo, lo que os decía, al final Power BI no es un producto, no es una tecnología, es un montón de herramientas. Al final tenemos una herramienta de autor para la creación de cuadros de mando, tenemos la posibilidad de conectarnos a un servicio que está en Azure para a partir de ahí poder compartir datos, vamos a poder tener gateways para poder actualizar datos con respecto a nuestros orígenes de datos, vamos a poder tener apps para poder mostrar la información a distintos usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a ir un poquito desgranando las principales herramientas. No os asustéis con este cuadro tan grande, ¿no? Pero un poco por ver los principales herramientas o productos de los que consta esta plataforma, ¿no? Si vamos a lo que serían las fases de la creación de un cuadro de mando, nos sirve para explicar las distintas herramientas que hay y lo que vamos a estar enseñándoos el día de hoy, ¿no? En primer lugar, vamos a tener una serie de fases que sería, bueno, pues me tengo que conectar a orígenes de datos para poder extraer la información. A partir de ahí tenemos que relacionar y modelizar esa información entre sí, porque podemos haber cogido datos de distintos orígenes de datos, tengo que relacionarlos, tengo que crear medidas, tengo que crear jerarquías. A partir de allí tengo que tener otra parte en la cual pueda crear esos cuadros de mando de una forma visual y fácil de que un usuario, de que al final un usuario que no haya hecho el cuadro de mando, sino que sea un usuario consumidor de esos datos, pueda analizar los datos de una forma fácil, ¿no? Evidentemente, esos usuarios de análisis, o sea, esos usuarios, vamos a decir, ¿no?, usuarios de consumo de los cuadros de mando, vamos a tener que publicar esos datos para que esos usuarios lo puedan acceder y que podamos compartir esos datos con esas personas. Todo esto lo vamos a hacer con distintas herramientas dentro de la suite de Power BI, ¿no? En primer lugar, lo que sería la parte de creación, o sea, de captura de datos, de modelización de datos y de visualización, lo vamos a hacer con Power BI Desktop, que es una herramienta gratuita que tiene Microsoft disponible y que nos vamos a poder descargar, y a partir de allí tenemos una serie de componentes que están integrados dentro de Power BI Desktop, que son Power Query, Power Pivot y la parte de visualización con Power View. Y vamos a poder crear estos cuadros de mando. A partir de allí tenemos un servicio que es powerbi.com para poder publicar y compartir esos datos con otras personas de nuestra organización. Entonces, bueno, esto lo podemos ver aquí de una forma mucho más gráfica, es decir, vamos a tener el servicio, la herramienta de autor, Power BI Desktop, vamos a poder conectarnos con un montón de orígenes de datos. A partir de ahí vamos a poder publicar los cuadros de mando en un entorno web. Vamos a poder programar actualizaciones con respecto, además, en un entorno securizado contra nuestros orígenes de datos, y vamos a poderles dar acceso a personas, tanto en un entorno de un ordenador, una tablet, un móvil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si entramos un poquito en detalle en cada una de estas herramientas, quiero daros, nada, cuatro pinceladas de las principales ventajas, bueno, características de estas fases, ¿no? La primera que os he dicho, Power Query, nos va a permitir, mediante una serie de consultas, realizar una serie de pasos para podernos conectar a distintos orígenes de datos, extraer la información y mediante un interfaz gráfico pues, bastante sencillo, ahora luego os lo enseñaré, poder extraer los datos, transformarlos y bueno, ir haciendo una serie de pasos para traernos los datos que nos interesen. Esto incluso tenemos un lenguaje propio muy parecido a SQL, que se llama Power Query Language Formula, también conocido como M. Vamos a poder ejecutar scripts más complejos de tema de analítica avanzada, como puede estar en R o en Python. Vamos a poder hacer refrescos delta o refrescos incrementales. Vamos a poder traernos los datos a nuestro modelo de datos o bien hacer carga directa con Direct Query. Vamos a poder crear data source propios en caso de que no exista o que tengamos algún problema con la conexión a nuestros datos. Ya os digo que esto es un tema a lo mejor más raro, pero porque hay
cientos de orígenes de datos, pero si fuera el caso, si tuviésemos una base de datos propietaria, etcétera, etcétera, podemos bueno, pues crearnos incluso nuestro propio data source, ¿no? Incluso conexión a servicios cognitivos para poder hacer otro tipo de analítica, pues de analítica avanzada, de análisis del sentimiento, de reconocimiento de imagen, etcétera, etcétera. Una vez que nos hemos traído los datos, vamos a relacionarnos con lo que sería Power Pivot. Aquí vamos a tener un motor que nos va a permitir hacer un cálculo tabular, no como, vamos a decir, como en las bases de datos relacionales e históricas. Eso nos va a permitir hacer un procesado mucho más rápido, columnar, en memoria, que nos va a permitir hacer un cálculo y una velocidad de procesado mucho más rápido, ¿no? Vamos a poder crear relaciones entre los distintos orígenes de datos, crear columnas, medidas, jerarquías, poder crear medidas rápidas. Vamos a poder crear grupos de usuarios y un tema muy importante, darle seguridad al cuadro de mando mediante lo que sería el RLS, el Role Level Security, que lo que nos permite es, bueno, en un mismo cuadro de mando, crear distintos roles para que así, dependiendo de luego el rol de la persona que se conecte posteriormente al servicio de Power BI para ver ese cuadro de mando, se le va a mostrar solo los datos que creamos que nos interesan. El ejemplo típico, pues oye, un cuadro de mando comercial en el que yo quiero que los delegados comerciales solo vean los datos que les interesan, ¿no? O sea, sus datos, ¿no? Bueno, pues en vez de crear 25 cuadros de mando para mis 25 delegados comerciales, voy a hacer un único cuadro de mando y le voy a crear 25 roles para que así cada una de las personas en el servicio cuando se conecte solo le mostremos sus datos y no tengamos que hacer un trabajo de repetición de lo que serían los cuadros de mando, ¿no? Incluso hay opciones para poder, vamos a decir, acceder a un lenguaje natural para poder obtener y modelizar datos, ¿no? Luego la parte visual, veréis que tenemos un entorno muy visual, tenemos un lienzo en blanco para poder ir creando lo que serían los cuadros de mando en base a más de 200 visuales, hay visuales de todo tipo, clásicos, bueno, ahora veréis un poco distintos ejemplos, hay visuales más orientados en entorno de analítica avanzada, podemos crear nuestros propios visuales. A partir de ahí tenemos toda una parte de interacción muy potente y que cada vez se va mejorando mucho más para poder hacer una interactividad, hacer drill down, hacer drill through, ir a páginas de detalle. Podemos crear cuadros de mando orientados más a un entorno de tablet o de móvil si fuera necesario. Vamos a poder crear bookmarks para poder, bueno, pues vamos a decir, crear lo que sería un filtro personalizado y acceder siempre a ese filtro. Vamos a poder incorporar Power Apps a lo que sería Power BI. Sabéis que, si no lo sabéis, pues bueno, Power BI se ha integrado dentro del ecosistema Power Platform de Microsoft junto con Power Apps y Power Automate y nos va a permitir, así como Power BI no permite modificar datos en una base de datos porque solamente es una herramienta de lectura, vamos a poder eso, vamos a decir, modificarlo en caso de que sea necesario, integrando visuales de Power Apps y, por ejemplo, pues poder usar esa Power App para guardar datos en una base de datos o hacer ciertas acciones o incluso integrarlo con un Power Automate y plantear un flujo de trabajo que se integre con otras aplicaciones, ¿no? Con lo cual nos da una potencia muy importante, tema de informes paginados, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí os pongo, pues bueno, un montón de los visuales que hay habilitados. Por defecto, en lo que es la herramienta de autor, vienen unos 30 y tantos, pero luego tenemos un marketplace para poder bueno, pues descargarnos el que nos pueda interesar y tenerlo integrado, ¿no? Como os decía, primero utilizo la herramienta de autor, Power BI Desktop, que me va a permitir crear los cuadros de mando, conectándome a los orígenes de datos, modelizando y visualizando en base a distintos visuales que hay habilitados. Pero claro, esa herramienta la tengo en mi ordenador, la tengo instalada en mi equipo y yo lo que quiero es compartir esos datos con otras personas. Para eso está el servicio de Power BI, que es powerbi.com. Vamos a poder publicar en espacios de trabajo de Office 365 si fuera necesario, si tenemos licencia de Microsoft 365, si no, no pasa nada, podemos trabajar igualmente. Vamos a poder crear paneles, crear aplicaciones de uso para poder decidir qué personas ven qué cuadros de mando. Vamos a poder trabajar también en entorno web y poder modificar los cuadros de mando directamente desde la propia web. Vamos a poder suscribirnos a las actualizaciones de los cuadros de mando para que nos lleguen. Hay correos electrónicos cuando se actualizan o cuando hay algún tipo podemos crear alertas, que es muy interesante. Oye, pues cuando un determinado KPI
bueno, se cumple una condición, pues pasa de un determinado valor o baja por debajo de un determinado valor, nos llegue una alerta o bien al correo o bien al móvil. Vamos a poder exportar los cuadros de mando pues, a un PowerPoint, a un PDF, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poder integrarlo con Power Automate para crear esos flujos de trabajo y, evidentemente, todo esto dentro de un planteamiento de seguridad y de gobernanza de datos en el cual vamos a poder decidir qué personas ven qué, en qué zonas de nuestra plataforma de cuadros de mando, cómo lo vamos a gestionar, etcétera, etcétera. Hay una parte de administración muy potente que nos va a permitir hacer toda esa gobernanza de datos, incluso atacar a servicios de datos en tiempo real en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, como os decía, y antes de pasar a la parte ya un poquito más demo, aunque luego volveré aquí para la parte de arquitectura, tenemos por un lado las herramientas de autor para la creación de cuadros de mando, que principalmente vamos a ver Power BI Desktop, aunque también hay opción de crear cuadros de mando directamente en Excel o con una herramienta que se llama página de Test Reports para poder crear otro tipo de informe más, vamos a decir, pixel perfect, ¿no? Más de, no cuadro de mando, sino más informe. Tenemos aplicaciones, apps para poder visualizar, en este caso no se puede hacer ningún tipo de modificación, solo para consumir los cuadros de mando en todas las plataformas. Y vamos a tener un servicio, powerbi.com, para poder publicar y compartir los cuadros de mando, incluso un servicio adicional, que es Power BI Embedded, para poder, si fuera necesario, embeber cuadros de mando en esta plataforma y no tener que estar viendo el tema de licenciamiento de Power BI de una forma mucho más sencilla. Luego la parte de licenciamiento también os la contaré, ¿de acuerdo? Incluso tenemos la posibilidad de montar nuestro propio servidor web con Report Server, que es otra de las herramientas del ecosistema de Power BI. Podemos también utilizar SQL Server, el Analysis Services, para que sea nuestra ya lo diré, nuestra plataforma para poder consolidar allí los cuadros de mando, nuestro Data Warehouse, perdón, me salía la palabra, y a partir de ahí poder atacar desde Power BI a este servidor, ¿no? Antes de pasar al tema de licencias, que además aquí os mostraré una primicia que ha salido publicada ahora, que es esta licencia que aparece por aquí, me vais a permitir, porque llevo mucho rato hablando en la PPT, quiero ir a la parte demo, ¿de acuerdo? Y os quiero presentar un poco lo que sería el servicio. Primero, tanto lo que sería la herramienta de autor como luego el servicio. Espero que estéis viendo bien mi pantalla. Esto es Power BI Desktop, es la herramienta que tengo en mi ordenador. Esta herramienta me la he descargado desde la propia web de Power BI. Este sería la web de Power BI. Aquí pues, bueno, tenemos todas las herramientas y podemos, bueno, pues simplemente con ir a Power BI Desktop voy a poder, bueno, pues descargarme de forma gratuita esta herramienta y a partir de ahí poder empezar a crear los cuadros de mando. Luego accederé ya al servicio para que veáis más en detalle, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, vamos a decir, cuando ya he creado todo el cuadro de mando, vamos a ver cómo he podido llegar hasta aquí, ¿no? Como veis, es un cuadro de mando, bueno, es un cuadro de mando ficticio bueno, una empresa, un cuadro de mando comercial, de una empresa que vende material electrónico y, bueno, pues que yo puedo hacer un seguimiento pues, de las distintas categorías de las que yo vendo, puedo sacar información de dónde estoy vendiendo, si en la central o en las distintas delegaciones, los objetivos cómo están yendo, número de ventas, por dónde se están haciendo, pues en entorno web o a través de distribuidor, pero siempre con un planteamiento de que todo lo tengo conectado. Es decir, que si hago foco en un determinado punto, el resto de datos lo voy a poder analizar de la misma forma. ¿Cómo llego hasta aquí? Pues como recordabais en la presentación, primero me tengo que conectar a mis distintos orígenes de datos. Entonces, en la parte superior, donde tengo las distintas, la pestaña con todas las herramientas o toda la ribbon de herramientas, voy a tener la opción de obtener datos. Aquí es donde me puedo conectar a un montón de orígenes de datos. Como veis, y como os decía, hay, bueno, pues decenas de orígenes de datos a los cuales me voy a poder conectar, desde archivos, bases de datos de todo tipo, cualquier base de datos relacional que os podéis imaginar, bases de datos de SAP, otras aplicaciones externas que están en Azure, herramientas de Big Data, como puede ser pues, Azure Chat Insights, herramientas externas como puede ser un SharePoint, un Dynamics,
incluso herramientas no Microsoft, es decir, pues un Google Analytics, un Salesforce, etcétera, etcétera, un Adobe Analytics, en fin, y ya veis ahí, bueno, un montón que yo hay muchas que ni conozco, ¿no? Hay un tema muy interesante que no lo he comentado y es que Power BI, y precisamente por eso es una de las herramientas líderes, cada mes, incluso hay veces que menos, saca nuevas actualizaciones de distintas herramientas de la suite, ¿no? De Power BI. Hay veces que pues, se sacan nuevos orígenes de datos a los cuales se puede conectar, nuevas modelizaciones, nuevos visuales, o incluso pues cambia la apariencia gráfica del propio portal, o como ahora que ha sacado incluso un nuevo tipo de licencia que ahora os contaré y os presentaré así un poquito en primicia, ¿vale? Entonces, en este caso, para que veáis un ejemplo muy rápido, yo me voy a conectar a una base de datos, en este caso en Access, que tengo en mi ordenador, y bueno, me voy a... creo que he elegido, perdón, que creo que he elegido, le he dado a Excel en vez de dar al Access, perdonadme. Decía yo que no me la estaba encontrando. Me voy a conectar a un Access. Aquí. Entonces, esta es una base de datos que tengo de ejemplo, además la tengo sin contraseña. Si realmente, bueno, evidentemente, si yo me quiero conectar a otro tipo de base de datos, por ejemplo, pues yo que sé, un SQL Server, pues el propio Power BI me va a decir, oye, ¿dónde te conectas? ¿A qué servidor? ¿A qué URL? En la base de datos y, evidentemente, luego a partir de allí me pedirá usuario, contraseña, etcétera, etcétera. Pero en este ejemplo que quiero hacer muy rápido, bueno, pues me voy a conectar a un Access que tengo sin contraseña, ¿de acuerdo? Para poder explicaros dos cosas muy rápidas de lo que sería la primera de las fases con la que vamos a ir creando el cuadro de mando. Aquí ya lo que ha hecho Power BI se ha conectado con el conector que tiene específico, en este caso para Access, y ya me ha visto que en esta base de datos tengo todas estas vistas, todas estas tablas, etcétera, etcétera. Entonces, si vuelvo, perdonadme, vuelvo otra vez a la PPT para que lo veamos. Estamos en esta primera fase, ¿vale? De captura de datos. Entonces, aquí, bueno, voy a decir, oye, de esta base de datos que tengo, pues, 20 y tantas, 30 tablas y vistas, y encima es una base de datos que a lo mejor tiene información de los últimos 20 años, yo no, para hacer este análisis de cuadro de mando, yo me quiero traer solo, pues, los clientes, por ejemplo, oye, pues, los clientes, las facturas, y yo qué sé, y los pedidos, ¿no? Y además no me quiero traer todas las columnas o las filas de estas tablas. No. Voy a hacer una parte de transformación. Entonces, me va a lanzar el editor de Power Query, que ya os he dicho que es un editor muy visual, en el cual ya me va creando, él me va a ir creando una serie de pasos que yo puedo ir haciendo para ir transformando los datos. Decir, oye, pues mira, yo, pues esta columna de aquí, pues es que no la quiero. O de estos de aquí, pues quiero solo filtrar, pues, bueno, pues en este caso igual no, el filtro no es bueno, pero imaginaros, ¿no? Pues yo qué sé, esto, ¿veis? Él va haciendo como si fuese una macro, vamos a decirlo así, para ir creando un poco todos los pasos para que luego, cuando se quieran actualizar los datos, vuelva a hacer todos estos pasos, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas, permutar datos, agruparlos, quitar datos, filtrar, incluso temas mucho más completos o complejos como puede ser toda la parte de integración con sistemas de analítica avanzada o inteligencia artificial. Temas como invocar a servicios cognitivos para hacer text analytics, temas de visión, de reconocimiento de imagen o lo que sería invocar a todo lo que es la parte de los modelos que hay ya desplegados de analítica avanzada en lo que sería el servicio de Azure Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la parte, vamos a decir, no voy a acabar, simplemente un poco os quería mostrar la potencia que nos da en esta primera parte, ¿de acuerdo? A partir de aquí, segunda parte, voy a modelizar la información, para eso tengo otra parte que sería Power Pivot para poder relacionar lo que sería, bueno, pues todas las tablas o los orígenes de datos que me he traído de mi organización para poderlos relacionar de una forma visual, voy a poder administrar estas relaciones, voy a poder crear jerarquías, voy a poder crear nuevos elementos, voy a poder incluso utilizar una serie de fórmulas que son fórmulas DAX, que son mucho más potentes para hacer tema contextual muy interesante, incluso tema de lenguaje natural, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Para qué me vale todo esto? Para que, evidentemente, luego, cuando yo ya estoy en el cuadro de mando, pueda ir construyendo el cuadro de mando
de una forma integrada y con todos los datos bueno, pues, relacionados entre sí, ¿no? Para que cuando yo vaya metiendo distintos visuales, que al final son estos elementos que voy mostrando aquí, bueno, pues cuando yo luego haga el foco en un determinado punto, el resto de datos los tenga actualizados y relacionados, ¿no? Para poder pintar un cuadro de mando, al final es tan fácil como ir, bueno, pues ir seleccionando de lo que sería toda la parte de los campos o de las tablas que me he traído de los distintos orígenes de datos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo pues todas las que me he traído y aquí tengo este visual que me he cargado de aquí, pues serían las ventas, ¿no? Pues en este caso serían las ventas, el importe total de ventas, pero organizado en este caso por categoría, ¿no? Entonces, bueno, tengo por otro lado las categorías seleccionadas y simplemente relacionando la información, pues él ya me lo va representando visualmente. Pues en este caso él me propone este visual, pero yo aquí tengo, pues oye, distintos tipos de visuales que yo pues voy a decir, oye, pues cuál me gusta más. Pues este, que es más, puedo ir eligiendo el que a mí me interese. Como os decía, más o menos hay hasta 20 y tantos, 30 visuales por defecto, pero luego te puedes descargar visuales. De hecho, todos estos que aparecen aquí son visuales que me he ido descargando, que hago pues, un poco para que veáis que realmente yo puedo conectarme a una app, me carga lo que sería pues, el store que hay disponible, como veis. Entonces tengo, bueno, pues un montón de, oye, pues de distintos tipos de visual de todo tipo, pues oye, de filtros, de hora, de indicador, de infografía, de masa de analítica avanzada, bueno, en fin, hay un montón de visuales. Entonces, simplemente es tan fácil como, pues, oye, seleccionar uno de ellos, pues yo qué sé, este creo que no sé si lo tenía ya o no. Si veis, justo he ido, puntería he tenido, justo he cogido uno que ya estaba. Bueno, tampoco vamos a perder mucho más el tiempo. Bueno, voy a elegir otro, pues, simplemente para que veáis, yo qué sé, este de aquí. Venga. ¿Veis? Ya me ha aparecido aquí, ya me ha aparecido este visual, que bueno, no sé si para el cuadro de mando que hay tiene sentido o no, simplemente que lo supierais. Muy importante aquí me aparece, veis, el Power Apps, vamos a decir, el visual de Power Apps, que es el que os decía que nos va a permitir, bueno, pues encastrar una pequeña aplicación Power App en el cuadro de mando para poder hacer ese paso a la acción que os comentaba, ¿vale? Bueno, ya tenemos el cuadro de mando creado, además veis que tenemos distintas pestañas, podéis ir creando todas las pestañas que quiera, pero claro, el cuadro de mando lo tengo en mi ordenador. Si yo quiero, esto realmente es un archivo con extensión PBIX, que lo tengo en mi ordenador, y ahora lo que quiero es, claro, si lo vuelvo a abrir mañana o pasado mañana, sí que puedo actualizar los datos y bueno, me los volverá a actualizar, ¿no? Pero realmente lo interesante de aquí es cómo puedo compartir esto con otras personas de mi organización. Para eso está el botón publicar, que lo que me va a hacer es, a partir de aquí, es guardar esta información y subirlo y publicarlo en el servicio de Power BI. ¿Veis? Ya se ha conectado, en este caso yo ya estaba autenticado con mi usuario. Le voy a decir que dentro de todas las áreas de trabajo que yo tengo con mi licencia de Power BI, ahora voy a empezar a hablar de la parte de licencias. Como podéis imaginaros, Microsoft algo de dinero quiere ganar con esto, porque ya que esta herramienta de Power BI Desktop es gratuita, pues en algún sitio está la trampa, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, lo voy a publicar en mi área de servicio, perdona, en mi área de trabajo, y ahora os voy a explicar, os voy a explicar un poquito ya todo lo que es la parte de licenciamiento. En primer lugar, ahora lo que está haciendo Power BI es subir todo este cuadro de mando al servicio, cuesta nada, un poquito, ya lo ha acabado correctamente y ahora me voy a conectar al servicio para que lo veáis. Para poder acceder aquí ya necesito tener una licencia de Power BI. Veis que ya, bueno, pues es el cuadro de mando, es el mismo cuadro de mando que yo tengo, es interactivo igualmente, puedo editarlo desde aquí también, es decir, tengo la posibilidad de decir, ostras, no, es que este no me gustaba, lo voy a volver a cambiar a otro entorno, etcétera, etcétera. Desde aquí voy a poder acceder a los conjuntos de datos que se están utilizando para este cuadro de mando y poder programar lo que serían las actualizaciones automáticas de este cuadro de mando. Para eso vamos a utilizar un pequeño gateway que lo que hace es conectarse contra nuestros orígenes de datos y programar que se actualice
el cuadro de mando hasta 8 veces al día de forma desasistida, ¿vale? Voy a volver otra vez a la parte de presentación para explicaros sobre todo el tema de las licencias y lo que es más la parte de arquitectura, porque yo creo que es interesante y que veáis al final un poco la potencia que tiene esta plataforma, ¿no? En primer lugar, bueno, una primicia, ha salido una nueva, si ya estabais un poquito familiarizados con las licencias de Power BI, sabríais que había una versión, que es la versión Pro, que es esta versión que vale 8,40 euros. Todo esto que estoy hablando son precios, vamos a decir, PVP, pues luego nosotros al ser partners de Microsoft tenemos la posibilidad de plantear precios un poquito más económicos, ¿no? Pero bueno, el precio estamos hablando de 8,40 euros. Esta licencia Pro es la licencia inicial que es necesario para poder compartir los cuadros de mando y poder actualizarlos de forma desatendida. Hay una posibilidad bueno, pues de contratar una licencia de evaluación gratuita, pero esa licencia no me da la opción de actualizar los datos de forma desatendida o que otras personas vean los cuadros de mando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, habría que ir hacia esta versión y si yo tengo en mi organización 20 comerciales o 20 personas a los que yo quiero compartir esos cuadros de mando, pues necesitaré tener estas 20, comprar 20 licencias de Power BI Pro. Teníamos luego una otra opción hasta hace, ya insisto, un tiempo, porque esta licencia ha salido hace escasos días, de ir hacia una opción por capacidad que sería la versión Premium. Esta versión lo que nos permitía, tenía un coste muy alto, como veis, es una cantidad muy alta por mes, pero lo que nos permitía era primero ya licenciar por capacidad, es decir, da igual el número de usuarios que se conecten al servicio, van a poder acceder a los cuadros de mando que yo publique aquí, con lo cual a partir de unos 500 usuarios, en vez de pagar esta cantidad por usuario, me sale más a cuenta ir hacia esto. Esto está pensado para organizaciones muy grandes, con grandes cantidades de usuarios, aparte de que evidentemente nos da otros servicios de inteligencia artificial, más capacidad de trabajo y de procesado, bueno, nos da muchas más cosas, ¿de acuerdo? Pero por volumetría de usuarios, a partir de 500 usuarios, sale más a cuenta ir por aquí. Y sí, ha salido ahora recientemente esta opción de ir hacia la versión Premium, pero para entorno, vamos a decir, para usuarios nominativos, en los cuales, bueno, nos da todas las funcionalidades que nos da la versión Pro con ciertas, vamos a decir, con ciertas herramientas que nos da la opción Premium. Ahora os lo enseñaré en la web para que también lo veáis, ¿no? Y tiene este coste, ya es un coste por usuario. Hay otro tipo de licencia que sería la licencia Embedded, que al final es un servicio de Azure, desplegado en Azure, que lo que nos va a permitir es otro tipo de planteamiento, también por capacidad, como sería la versión Premium, pero no con un coste tan elevado. Lo que nos va a permitir es desplegar una serie, vamos a decir, una serie de distintos tipos de nodo con un coste mensual y vamos a poder embeber en ese servicio desplegado por distintos cuadros de mando y darle acceso vamos a decir, al número de usuarios que queramos, con lo cual ya se licencia por capacidad. Entonces, en base a este coste, pues vamos a ver que pues a partir de unos, os hago la cuenta, que a partir de unos 70 usuarios más o menos, saldría más a cuenta, en vez de ir hacia esta versión, ir hacia una opción como sería la Embedded, ¿no? Incluso nosotros como partner de Microsoft estamos incluso planteando mediante un servicio que hemos denominado Picavi, que de hecho hicimos un webinar hace relativamente poquito, plantear este servicio en Embedded, pero dándolo nosotros como servicio a nuestros clientes en caso de que estén interesados, ¿vale? Todo este tipo de licenciamiento, ¿cómo se organiza? Bueno, pues os cuento un poquito la parte de arquitectura y así lo entenderéis yo creo que mejor. Como os he dicho, los cuadros de mando cuando se crean en la herramienta de autor de Power BI Desktop, se crea un fichero que es un archivo PBIX y cuando yo le he dado al botón publicar, en ese momento lo que hace Power BI es descompone este fichero y lo sube al servicio de powerbi.com y lo divide en 4 partes, ¿no? Lo que sería la conexión con los orígenes de datos donde están originalmente esos datos, el dataset con lo que sería el repositorio de datos donde están todos los datos que voy a utilizar para este cuadro de mando, el modelo de datos desplegado que donde va a estar toda la estructura y reglas de negocio, las métricas, los KPIs que yo voy a utilizar y por otro lado la parte de visualización gráfica de lo que sería el cuadro de mando, ¿de acuerdo? O sea, es decir,
Aquí en el servicio, realmente yo estoy ahora aquí viendo la parte de visualización, pero puedo acceder a los conjuntos de datos, puedo acceder al modelo de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso estoy accediendo a Power BI, al servicio de Power BI con mi cuenta de Power BI Pro. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez sí, perdón. Vuelvo otra vez aquí para que lo veáis. Entonces, esta arquitectura, ahora lo que vamos a poder hacer es desplegar los cuadros de mando en distintos tipos de arquitectura. Como veis, hay una variedad muy grande y aquí es donde un poco se puede empezar a complicar la cosa, ¿no? Y aquí es donde muchas veces nosotros, como consultora experta en este tipo de proyectos, os podemos asesorar y os podemos dar un trabajo de proyectos más de gobernanza y de arquitectura del dato. ¿Por qué? Pues porque tenemos opción de desplegar Power BI en un entorno como puede ser el servicio compartido, donde aquí tenemos nuestros data source y tenemos la conexión desde los datos del cuadro de mando con respecto a nuestros orígenes de datos y aquí es donde programamos con el gateway que os he comentado, la actualización de datos desatendida hasta 8 veces al día. Pero tenemos la opción, vamos a decir, premium, que sería la opción, vamos a decir, más extrema en el otro lado, en el cual lo que tenemos es la posibilidad de disponer de un servicio dedicado con una, vamos a decir, con una potencia de cálculo dedicada para nuestra organización, en la cual ya nos garantiza y nos da pues, una potencia de cálculo mucho mayor, incluso la posibilidad de licenciar la herramienta de Report Server, que esto se licencia si compro la versión premium, para poder montar toda mi estructura de Power BI en un entorno on-premise. O sea, sería montar mi powerbi.com, pero en entorno on-prem, ¿de acuerdo? Entre medio tenemos opciones como puede ser la posibilidad de montar un análisis services para poder montar nuestro data warehouse en nuestra arquitectura, en nuestro entorno local y solo la visualización tenerla externa, o montar un servicio embedded en el cual dentro de un entorno compartido, pero garantizando que nos da un rendimiento dedicado para nosotros, poder montar la información y poderla compartir con otros usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, en la parte de arquitectura, pues nos da distintas posibilidades de despliegue y aquí es donde un poco lo que os decimos, ¿no? Y ahora voy a pasar más también voy a volver a la parte de presentación, o sea, de la parte web, que aquí es donde en muchos casos podemos ayudaros en todo lo que es la parte de consultoría, de análisis, de gobernanza, aparte de, evidentemente, poderos ayudar en creación de cuadros de mando o temas de formación, que ahora os contaremos también un pequeño servicio que os queremos proponer, o incluso temas de soporte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final, como veis, ostras, es toda una plataforma muy compleja y que ha ido evolucionando y que os podemos un poco asesorar en cuál es la mejor forma de ir desplegando Power BI en vuestra organización. No quería acabar sin enseñaros el tema de, bueno, dos temas interesantes. Os he contado que podemos acceder al servicio de Power BI para poder ver los cuadros de mando, pero también podemos ver los cuadros de mando embebidos o encastrados en otras aplicaciones, ¿no? Al final, yo puedo integrar este cuadro de mando en otras aplicaciones externas, una aplicación web hecha en PHP o en Java o en .NET o un SharePoint, y al final lo que voy a ver es, esto es un ejemplo que tenemos aquí ya montado, esto es un SharePoint, si no conocéis SharePoint es la plataforma de gestión documental que va incluida dentro de Microsoft 365. Entonces aquí he hecho un pequeño ejemplo muy sencillo en el cual aquí tengo una zona que es un cuadro de mando. Entonces, esta zona de aquí que ahora estamos viendo, realmente, aunque yo estoy accediendo a través de SharePoint, como veis, estoy viendo un cuadro de mando hecho en Power BI, que es perfectamente interactivo, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo la percepción de que me haya salido del cuadro de mando, o sea, perdón, de SharePoint, sino que yo estoy navegando por mi intranet y de repente accedo a una zona a la que yo puedo dar seguridad para que veamos quién puede ver y quién no, y puedo entrar a lo que sería el cuadro de mando. Evidentemente, si no tengo licencia de Power BI Pro, no puedo acceder aquí. O incluso puedo integrarlo en un Teams. Esto que os estoy enseñando es un Teams de ejemplo, ¿de acuerdo? De una empresa ficticia de venta de casas que hemos llamado Santi Houses, en la cual, bueno, pues aquí lo que tengo es un cuadro de mando, ¿dónde está? No te veo aquí.
en el que, como veis, directamente dentro del propio Teams he integrado y he embebido un pequeño cuadro de mando. Cuadro de mando que yo también lo mismo, pues puedo acceder al cuadro de mando y en este caso, pues un cuadro de mando que esta empresa ficticia de venta de casas, pues puede utilizar pues para buscar, oye, pues distintos tipos de casas, por metros cuadrados, por tipo de, por dónde están, etcétera, etcétera. Y veis, es un cuadro de mando completamente interactivo, exactamente igual. Pues lo mismo, he embebido el cuadro de mando, en este caso, en un Teams. Esto es un poco esta idea que Microsoft está planteando de integrarlo todo de una forma muy sencilla, ¿no? Ya por acabar, ya que os he hablado de lo que serían las distintas licencias y sobre todo este pequeño, vamos a decir, esta noticia de última hora que ha salido con la licencia Premium, pues simplemente os la cuento un poco más en detalle. Como veis, la diferencia que hay entre una y otra, si bajáis un poquito más, podemos ver la diferencia, ¿no? Como os decía, la principal diferencia es, primero, que la versión Pro voy a poder compartir los cuadros de mando con otras personas. Con la versión Premium, tanto la versión Premium por capacidad como la versión Premium por usuario, voy a poder acceder a una herramienta que sería Paginated Reports, cosa que no tenemos en la versión Pro, para poder crear informes paginados, vamos a decir, mucho más pixel perfect, ¿no? Poder, evidentemente, consumir licencias por cualquier tipo de usuario sin necesidad de que tenga licencia. Esto solo lo podemos hacer con la versión Premium, porque aquí las licencias son por usuario, ¿no? En cuanto a temas de capacidad, como veis, el espacio del modelo de datos desplegado pasa de 1 giga a 100 o a 400 gigas. El número de veces que se puede actualizar el cuadro de mando con la versión Pro estamos en 8, mientras que las versiones Premium estamos ya en 48. ¿De acuerdo? Y sobre todo nos va a dar unas capacidades de temas de inteligencia artificial, de text analytics, detección de imágenes, de reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera, que con la versión Pro no tengo tanto como sería con la versión Premium, ¿no? Y lo que es la parte de gobernanza, pues también hay un tema muy interesante de ciclo de vida de datos que bueno, pues que no voy a poder hacer con la versión Pro y sí con la versión Premium, así como el almacenamiento que me va a dar, que va a ser pues 10 gigas por usuario, mientras que aquí pues vamos a tener muchísimo más espacio de almacenamiento. Insisto, es una versión nueva que acaba de salir, prácticamente todos nuestros clientes pues empiezan siempre con la versión Pro, ¿no? Y luego vamos viendo pues si realmente es necesario ir hacia una versión Premium o una versión embedded, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma hemos hecho un recorrido por las distintas bueno, pues, fases y herramientas de Power BI. Al final veis que Power BI es una plataforma muy completa que ha ido evolucionando y que se ha convertido, por todas estas cosas que os he dicho, pues por las evoluciones del producto, por los tipos de licencia, por la facilidad de integración en arquitecturas distintas, por las conexiones a orígenes de datos que hay de todo tipo, etcétera, etcétera, se ha convertido en la herramienta líder en el sector, ¿no? Aquí nosotros, como consultora experta en Power BI, lo que os podemos ofrecer es, pues evidentemente, servicios de consultoría, de análisis, para poder desplegar proyectos de Power BI, un proyecto inicial de arquitectura o de gobernanza. Evidentemente, ayudaros a crear cuadros de mando y a desarrollar cuadros de mando de Power BI. Os podemos ayudar con formaciones específicas y ahora le voy a dar paso a mi compañero Juan para que os explique un pequeño, bueno, una propuesta que os hacemos para las personas que estáis en este webinar, y en otros casos, pues servicios de soporte, pues bolsas de horas para que podáis tirar de nosotros en caso de que fuese interesante. Como os decía, tenemos un equipo de más de 20 personas, también, incluso varios de ellos certificados en Power BI, que os podemos ayudar en esta línea, ¿de acuerdo? Yo, si os parece, le voy a dar paso a Juan para hablaros de este servicio que os queremos proponer para ver si es interesante y os parece interesante. Juan. Hola, buenas. Aquí estoy. Gracias por la charla. La verdad es que ha sido súper interesante, Iván. Lo que nos pasa con los webinars es que luego, pues a veces hacemos llamadas, preguntamos qué tal os ha parecido y resulta que todo el mundo dice, oye, pues me he quedado con ganas de más, me he quedado con el interés pues por algo un poquito más avanzado, por contar mi problema, ¿no? Entonces, pues hemos puesto este bonus track y además lo hemos puesto en argentino. Pues en vez de decir fórmate en Power BI, hemos dicho formate en Power BI con el acento ahí puesto.
Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, pero no me la arreglo. No, Nada. Oye, ante todo, tienes toda la sí, razón del mundo. el acento ese no sé si está ahí, pero bueno, bien. Pasa, que pasamos a la siguiente diapositiva. Mira, esto es Perdona, ¿eh? el tema de hacer un pequeño plan de formación. Os preguntáis por qué nosotros. Mira, Integra Tecnología es una de las empresas más avanzadas de España en el ámbito de Microsoft y somos top partners, ¿no? Y además estamos dispuestos a compartir este conocimiento en profundidad, pues para lograr establecer una relación con vosotros, con los clientes. Yo hace mucho tiempo, cuando me explicaban todo esto del Business Intelligence, me decían, mira, esto es como un hombre de las cavernas que está atizando un fuego, ¿no? Que dice que, piensa, no tiene ni el conocimiento ni tiene la información sobre la existencia ni puede hacer nada sobre ella. En cambio, hemos ido avanzando hacia la figura de un señor metido en una biblioteca gigantesca que dice, pues tengo todo el conocimiento, pero no tengo la información porque no sé ni dónde buscar, ¿no? Pues el Business Intelligence lo que nos da es el conocimiento, nos da la información, pero tenemos que saber unos pasos. Entonces, el objetivo de esta formación es un poco aterrizar las ideas de las que os hemos hablado. Es una formación chiquitita, es una formación de 12 horas, ¿vale? Donde queremos hablar, pues, de adquirir datos, de modelarlos, de presentarlos y de ver qué podemos hacer con ellos. Está dividido en 3 temas. El primer tema habla del Power Query, ¿vale? El Power Query es una herramienta que busca, pues, los orígenes de datos, ¿no? Es lo que realiza las conexiones y a continuación nos permite tunearlos a voluntad. Es un poco lo que define qué vamos a hacer con los datos. Pasa, Iván. El tema 2 del que se habla es el Power Pivot, que es la tecnología de modelado de datos, que nos permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos, ¿no? Esto, como antes ha dicho Iván muy bien, Power BI no es una herramienta en sí misma, sino que es un conjunto de tecnologías que nos permiten tener esa herramienta, ¿no? Entonces, una de ellas es Power Query, la otra es Power Pivot y la última es el temario, lo que sería el temario 3, que es el Power View. El Power View lo que nos permite es visualizar los datos, crear los gráficos, que sean mapas interactivos, en fin, visualizaciones personalizadas, ¿no? Y finalmente, en el temario, en la parte 3, pues lo que veríamos es la publicación en Power BI, la creación de paneles, el gateway y tal. Es decir, haríamos un recorrido completo desde cómo sacar los datos, cómo trabajar con los datos, cómo mostrar los datos y luego cómo compartir los datos. Todo esto en 12 horas. Si me pasas a la siguiente, Iván. La formación sería en modalidad online, va a ser muy chula, va a ser parecida a esta, va a ser muy personalizada porque prácticamente admitiremos un número limitado de alumnos para que los alumnos puedan preguntar y tener sus inquietudes. Vamos a hacer 4 sesiones de 3 horas, como os hemos dicho. La formación se bonifica por Fundae y el coste hora es muy pequeño, con lo cual la Fundae lo puede llegar a financiar casi al 100%, ¿no? El precio por curso son 150 euros por alumno y habrá horario de mañana de 9 a 12 o de tarde de 3 a 6. La fecha de inicio es el 22 de marzo, lunes. Y bueno, pues yo lo que os invito es a que si estáis interesados me enviéis un correo a jmartinez@integratecnologia.es, no solo diciendo que os apuntéis, sino también diciendo vuestras inquietudes. Si tenéis inquietudes concretas, como os hemos dicho, va a ser un grupo reducido y nos gustaría atender vuestras necesidades. Entonces, recordad, el seguimiento a este webinar, si queréis profundizar un poquito más, si queréis entrar un poquito más en materia, ¿vale? Pues va a ser un repaso completo de comienzo a final de Power BI con todos los trucos, asesorados por expertos de Integra Tecnología, que somos expertos en proyectos de Power BI, para eso somos Gold Partners de Microsoft, y con nosotros, desde luego, yo creo que vais a tener mucha satisfacción pues en un curso que lo que queremos es que nos permita conoceros, establecer una relación con vosotros y que os aproximéis a esa relación entre conocimiento e información. Y por mi parte, Iván, yo ya tengo todo lo que tenía que decir. O sea que Muy bien. muchas gracias por darme esta pequeña ventana.
Y nada, simplemente pues eso, os lo ponemos aquí como un, bueno, pues como una, como decíamos, ese bonus track, y perdonadme el gazapo del acento, disculpadme. No se ha notado, lo he corregido así, yo creo que no os habéis dado cuenta nadie. Bueno, lo dicho, yo creo que es muy interesante lo que ha comentado Juan, para que, bueno, pues para que veáis una opción de empezar los que no conozcáis la plataforma y queréis empezaros a formar, pues os damos esta posibilidad de formación, que como bien decía Juan, pues se puede bonificar incluso por este costo y por las horas, se podría bonificar al 100%, independientemente bueno, de lo que os he comentado antes, de todos los servicios que os podemos dar, no solo de formación, sino de consultoría, de desarrollo, de cuadros de mando o de soporte, ¿no? Para nosotros lo importante es bueno, pues que nos conozcáis en esta línea, que os hayamos presentado Power BI, que la veáis como una plataforma súper completa y que para eso lleva años convirtiéndose en la herramienta líder en el sector, y que de verdad que además con toda la integración que tiene con el ecosistema de Microsoft, pues da esa potencia mucho mayor al mero hecho de la analítica de datos, que ya de por sí es vital en una organización, ¿no? Espero que haya sido interesante. Hemos Iván, intentado... perdona, no sé si has podido echarle un ojo a las preguntas. Creo que tenemos una pregunta ¿Hay sobre alguna pregunta? Lotus Notes. ¿Puede Sí, ser? estoy viendo. Sí. A ver, hay conexión. Si no recuerdo mal, Lotus tiene un origen de datos que es de base, me parece, ahora lo digo de memoria, y creo que sí que hay una de los orígenes de datos que sí que te permite conectar con esa base de datos, ¿vale? De todas formas, me lo he apuntado y se lo contestaré a la persona que me lo ha hecho directamente, ¿vale? Así que, bueno, he tomado nota. Perfecto. Luego, habéis preguntado también si os vamos a mandar la presentación. Sí que os la enviaremos sin ningún tipo de problema, y tanto la presentación como la grabación del vídeo, ¿de acuerdo? Así que por nuestra parte, lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hemos intentado acabar puntuales. Que sepáis que así, bueno, pues que seguiremos haciendo webinars tanto de esta temática de Power BI como del resto de ecosistemas, de Power Apps, Power Automate, de SharePoint, etcétera, etcétera. Y de otras herramientas en las que desde nuestro área y desde todo EFOR pues, nos sentimos cómodos y estamos haciendo proyectos con nuestros clientes. Y nada, muchísimas gracias, espero que estéis todos bien, y nos vemos en el siguiente webinar. Venga, un saludo y hasta el siguiente.